Bueno, sí, lo que os quiero contar es un poco el caso de uso que ha descrito Ruth, donde aplicamos, pues eso, Machine Learning, Deep Learning a detectar disnea. Y ahora os explico un poco la motivación, un poco el contexto y, bueno, el, todo esto se enmarca dentro de métodos que intentan ayudar a diagnosticar, ¿vale? Eso ahora está bastante de moda dentro del campo de la medicina. O sea, es curioso porque hablas con médicos y tal ahora y a todos les suena lo que es la IA. Incluso hay muchos que trabajan en proyectos de investigación donde hay gente, data scientists y tal, aparte de ellos, ¿no? Yo, de hecho, estoy colaborando en un proyecto donde hay empresas, donde hay hospitales y los propios médicos, o sea, antes lo que era una fricada y tal, que eso de Machine Learning, la IA, ahora entre ellos, entre los mismos médicos, es como un mérito decir, joder, pues yo estoy trabajando en un proyecto donde hacemos cosas con gente que hace IA, bueno, y es como un mérito ahora entre, entre ellos, ¿no? Entonces, eh, esto ha cambiado un montón en los últimos años y ya os digo que en España hay hospitales públicos, privados, donde están implementando, desarrollando y poniendo en práctica proyectos de este estilo. Entonces, bueno, la idea es ayudar y no sustituir al personal médico, ¿no? Yo no creo que la IA sustituya nunca a un médico, sino que lo que se habla normalmente es de sistemas de ayuda a la decisión, ¿vale? Entonces, eh, a mí me gusta mucho mostrar este estudio, ¿no? Esto es un estudio que hicieron en Harvard hace unos poquitos años, donde le enseñaban al experto, ¿no? Al experto, quiero decir, pues a un neumólogo que se ha tirado años ahí de entrenamiento en el hospital y tal. Entonces, bueno, si a un especialista le enseñas una radiografía, solo la radiografía, ¿vale? Porque si le enseñas más cosas, pues tiene más información y va a acertar más, ¿no? Pero si le enseñas solo la radiografía y le dices qué patología tiene esa persona o si tiene cáncer o no tiene cáncer de pecho, pues en este estudio vieron que los médicos especialistas tenían un error del 3,5%, ¿no? Clasificando. Si entrenas una máquina con deep learning, con radiografías y tal, y testeas, ¿no? En radiografías que nunca has visto antes, pues ahora la pones a prueba, pues la máquina tiene un 2,9% de error, un poquito menos que los médicos. Pero ahora, si le enseñas al médico lo que ha dicho la máquina, porque la máquina luego puede hacer una cosa que es decirte en la radiografía qué es lo que ha visto raro, ¿no? Pues la máquina luego te puede marcar en la imagen, decir, uy, decir, no, aquí es donde veo algo raro, ¿no? Te lo marca una serie te marca ahí el punto y la probabilidad, ¿no? Bueno, pues si es que el médico vea ese resultado de la máquina, el médico baja su error al 0,5%, ¿vale? Porque, claro, el médico se puede dar cuenta de cosas que había pasado por encima, ¿no? Y no las había visto, ¿no? Detalles y tal, que la máquina sí ha visto. Entonces, aquí veis que es clave, la máquina está ayudando, no le está reemplazando, porque si la máquina ya sola tiene un error del 2,9. Bueno, eh, todo esto se hace a nivel de imagen, pues con un tipo de red que en IA se llama red convolucional, ¿vale? Deep Learning, bueno, son redes específicamente diseñadas para hacer análisis de imágenes y tal, ¿no? Entonces, todo lo que veis a nivel de el estado del arte, eh, a nivel de imagen, donde la máquina es muy buena, pues suele ser el tipo de red que se usa internamente. Bueno, lo que pasa es que todo esto se ha ido complicando y han ido apareciendo pues, otro tipo de redes con otro tipo de capas y tal, pero básicamente pues eso, el fundamento, la base de ese tipo de redes que trabajan con imágenes, pues son lo que se llaman las capas convolucionales, que intentan imitar un poco lo que hace el cerebro. Bueno, una red de este estilo puede ser complejísima, pueden tener ahí cientos y cientos de capas
Pero bueno, ya os digo que la idea es que la máquina ayude, ¿no? Que proporcione información al médico que le ayude a complementar, ¿no? El diagnóstico. Bueno, por ejemplo, esta idea la hemos probado con datos de niños, ¿no? Que tienen neumonías, con datos proporcionados por la Universidad Ben Gurion de Israel o el Hospital 12 de Octubre, pues construyendo este tipo de sistemas, pues eh, demostrábamos pues que aunque no tuvieras un dataset muy grande, pues mezclando no una red convolucional, sino varias, construyendo lo que se llama un ensemble de, de redes, no solo una, pues podías tener un sistema bastante bueno también de ayuda al diagnóstico médico, ¿no? Os estoy contando ahora un poco, pues, diferentes ejemplos, ¿no? De aplicación de redes deep learning al diagnóstico médico. Bueno, esto es lo que os decía antes, o sea, el sistema puedes hacer que te saque un heatmap, un mapa de calor donde te marca qué zonas donde probablemente haya más indicio, ¿no? de esa enfermedad. Estos son heatmaps de personas que no tienen neumonía. Entonces, la máquina, veis que te está sacando esto es la radiografía original. Esto es lo que se llama el mapa de calor de la clase no consolidación. Bueno, consolidación es es una patología ahí dentro de las neumonías. Hay un tipo de neumonía que se llama de consolidación versus no consolidación. Bueno, entonces como la clase normal, ¿no? Es decir, no tiene este problema. Entonces, como veis, la máquina te está marcando todo como diciendo, he chequeado todo y vale, está ok. Y en la clase consolidación, la máquina no te está marcando nada, ¿no? Como que, por una parte, le da feedback al médico diciendo, vale, he chequeado todo y está todo ok, ¿no? Todos los píxeles me dan indicio de que no hay problema, apoyan esta hipótesis de que no haya consolidación, de que todo ok. Y por otra parte, si me preguntas sobre si hay este problema, ya os digo que técnicamente en medicina, en neumonía se llama consolidación. Si le preguntas por consolidación, no te marco nada, no tengo ningún indicio de esto, ¿no? O sea, como que la máquina te está transmitiendo que no hay ningún problema, ¿no? Según ella, ¿no? O sea, si eres el médico te tendrías que fijar en el heatmap relacionado con la clase de esa patología. Mientras que en un caso, por ejemplo, en este caso donde hay neumonía, veis que si le preguntas a la máquina sobre píxeles que apoyan la hipótesis de que no haya este problema, no te está marcando ninguno. Sí te está marcando píxeles relacionados con la hipótesis de que haya este problema. O sea que la máquina, cuando la entrenas para que te etiquete las radiografías en patológicas o no patológicas, de paso aprende a marcar los píxeles en la imagen, ¿no? Esto es lo que se llama técnicamente heatmaps. Y esto es una de las informaciones más relevantes que le das al médico pues, para ayudarle a diagnosticar, ¿no? Eso es lo que os decía antes, que en Harvard los médicos cuando recibían esta información bajaban su tasa de error del 3,5% a casi cero. Bueno, dentro de, por ejemplo, la enfermedad del COVID, pues hay diferentes sistemas, hay un montón de sistemas propuestos pues, para intentar ayudar al diagnóstico. Pues una red famosa se llama COVIDNet. Pues COVIDNet es una red que, que ha sido entrenada sobre radiografías normales versus radiografías con COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues la máquina, pues igual, te saca heatmaps, ¿no? Te señala ahí zonas ahí de los pulmones consistentes con tener COVID, ¿no? Esta red la puedes descargar, está entrenada en Internet, la descargas y la puedes reutilizar en tus proyectos. Y esto también es muy útil, ¿no? La gente que trabaja en este campo y tal, cuando entrena una red, pues muchas veces la deja ya en Internet por si otras personas en otros sitios quieren utilizarla. Bueno, la red es bastante grande, ¿no? Tiene ahí un montón de capas y tal, es costosa de entrenar y tal, y de nuevo se basa en capas convolucionales, capas convolutivas. Bueno, en estos casos, pues el factor crítico es que el dataset
sobre el que entrenes, pues tiene que tener un volumen suficientemente grande de datos etiquetados para que la red pueda generalizar bien. Generalizar bien quiere decir que cuando le muestras radiografías de otros hospitales diferentes a los hospitales que has utilizado para entrenar a la máquina, pues que siga funcionando bien. Y si nos metemos ya en audio, pues todo este tema del COVID y tal, pues hizo surgir pues un montón de aplicaciones o de intentos de aplicaciones pues para intentar pues ayudar al diagnóstico, a la detección temprana de COVID, ¿no? Por ejemplo, este proyecto pues fue lanzado por la Universidad de Cambridge, ¿no? Entonces, bueno, la idea es detectar COVID a través de la tos del paciente, ¿no? Pues la hipótesis de partida es que cuando tienes COVID, eh, eso genera, pues eso, un problema en tus pulmones que hace que tosas de una manera peculiar. Entonces, si analizas el audio y tal, pues hay una serie de frecuencias o de patrones ahí en las frecuencias que son distintivos de COVID. Bueno, claro, esta gente no tenía dataset de partida. ¿Qué hizo? Pues lanzó ahí pues es una campaña donde te decían que ayudaras a generar el dataset, te metías en su página y tosías, ¿no? Y las toses de gente normal, claro, eran toses que estaban muy forzadas. O sea, realmente no eran toses ahí, gente que tose y ya está y no tiene COVID, ¿no? Porque cuando toses no estás ahí pendiente ahí de estar grabándote y tal. Y bueno, voy a toser de manera natural, ¿no? Siempre toses de manera forzada. Entonces, una de las críticas a este proyecto es que eh, el dataset que recogía era súper forzado, no era una tos de alguien que estuviera en una condición normal. Entonces, bueno, en este tipo de proyectos, pues es fundamental, como veremos más adelante, el dataset y el hecho de no tener sesgos en el dataset, que sea lo más cercano a lo que vas a tener luego en la realidad. Entonces, bueno, hay un montón de proyectos que surgieron de ese estilo. Entonces, nosotros, en medio del confinamiento, pues como teníamos que estar ahí encerrados y tal, y veíamos todo el problema que había en su momento, ¿no? En el 2020, esto fue en el marzo, abril 2020, pues bueno, el hecho de estar confinado, ver todos los problemas estos que surgían en ese momento, que fue una locura, ¿no? Y bueno, por la idea de intentar hacer algo para ayudar, pues se nos ocurrió pues una idea que desde el punto de vista de Machine Learning es como muy peculiar la idea, ¿vale? Porque la idea no surge de un data scientist que diga, bueno, pues vamos a grabar a la gente tosiendo y no sé qué y tal. No, llega de un médico, ¿vale? O sea, lo peculiar de este proyecto es que la idea se le ocurrió a un médico y algo natural para el médico, la idea fue, bueno, construir un sistema de Machine Learning para hacer eso mismo, ¿no? Y no inventarnos un test raro ni un test que se nos ocurriera, ni tal, sino partir de algo que ya existía, ¿no? Entonces, ese fue el factor ahí diferenciador de este proyecto. Entonces, como decía Ruth, bueno, pues nos presentamos a un hackathon que organizó la Comunidad de Madrid y, bueno, al final hubo varios equipos ganadores de cientos de equipos que salieron. Creo que al final nos seleccionaron a 10 equipos como ganadores y, bueno, nosotros fuimos uno de ellos. ¿En qué consistía este proyecto? Pues hacer una aplicación para móviles o para ordenadores o tal, bueno, una aplicación que fuera muy sencilla de utilizar y que de alguna forma ayudara pues a detectar pues si estabas teniendo pues eso, COVID o algún síntoma que diera pues eso, que fuera compatible con COVID. Uno de los síntomas más, bueno, aquí tenéis al equipo, bueno, aquí veis que este fue la persona a la que se le ocurrió la idea, de hecho es fisioterapeuta, ¿no? Pero los fisioterapeutas están muy implicados en todo el proceso de recuperación de los pacientes. Después, sabéis que tras tener COVID, pues estar hecho polvo mucho tiempo, entonces tienes implicados en todo el proceso de recuperación, pues están los fisioterapeutas, ¿no? Y tal. Bueno, había gente de La Salle implicada en el proyecto, bueno, gente de la Complutense, gente de empresa y tal. Entonces, bueno, ya os digo que nos aburríamos ahí y se le ocurrió a Raúl la idea y, bueno, pues nos juntamos ahí entre todos pues, para intentar
sacar adelante el proyecto. Entonces, ¿qué es la disnea? Bueno, la disnea, en inglés dyspnea, ¿no? Es un síntoma asociado a la dificultad respiratoria, ¿no? O sea, básicamente la disnea es que te notas ahogado. Dices, joder, me noto que me falta, o sea, respiro mal o que noto que me ahogo. Bueno, eso es disnea, técnicamente disnea. Entonces, por definición, es una sensación subjetiva. De hecho, uno de los problemas que había en las primeras olas era que había gente que le faltaba el oxígeno, pero no lo notaba. O sea, mi padre, por ejemplo, satura a 80 y eso es una barbaridad. O sea, nosotros normalmente tenemos en oxígeno, pues, nivel 100 de saturación, ¿no? Que es el nivel de referencia, 100, 90 y muchos. Si de repente bajamos a 90 o a 80 y tantos de nivel de saturación, bueno, nos morimos, o sea, sentimos que nos ahogamos completamente. Pero hay gente que esa falta de oxígeno la va sufriendo poco a poco, ¿vale? O sea, eh, entonces, poco a poco va teniendo menos oxígeno en sangre y no notas el salto, ¿no? Pues de un día a otro pues se ve igual, de ese día al siguiente igual, y poco a poco pues como que su cuerpo se va adaptando a esa falta de oxígeno. Luego hay gente que su cuerpo no se adapta, ¿no? Y en cuanto baja ahí un poco, pues se nota ahogado y va al hospital. Pero el problema que había en las primeras olas es que había mucha gente que se estaba quedando sin oxígeno en sangre, eso iba bajando, porque tenía COVID y no lo notaba. Entonces, por eso lo de Smart Disnea. O sea, esa gente técnicamente no tenía disnea porque no notaba que se ahogaba, pero tenía una bajada de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, si te baja el oxígeno en sangre, eso es uno de los indicios fuertes de tener COVID. Es un factor clave, además, para que te ingresen. O sea, cuanto más bajo tengas el oxígeno en sangre, pues más probable es que te ingresen. O sea, como que es más crítica tu situación de cara al desarrollo de la COVID, ¿no? Entonces, está muy relacionado también con la mortalidad, ¿no? Cuanto peor tengas ahí esa tasa de oxígeno cuando ingresas, pues peor pronóstico tienes, ¿no? Entonces, bueno, aparte de COVID, este dato del oxígeno en sangre, pues es súper relevante en otras patologías. En EPOC, ¿no? EPOC es una enfermedad que, bueno, a lo mejor te empieza a sonar cuando ya eres mayor y llevas fumando toda la vida. El EPOC es una enfermedad donde vas perdiendo los bronquios, ¿no? Se van degradando, sobre todo por fumar o contaminación y tal. Y es irreversible. O sea, puedes pararlo, pero nunca volver hacia atrás. Y en EPOC, pues llega un momento en el que necesitas, pues eso, estar enchufado ahí a una bombona de oxígeno o tal. Entonces, estas patologías también en EPOC y de cara a ver la evolución de un paciente, si va degradando la, la, se van degradando más aún los bronquios o si es estable y tal, pues monitorizar el oxígeno en sangre es clave, o en asma o en otro tipo de patologías respiratorias es clave, ¿no? Entonces, en clínica lo estándar es que metas ahí el dedo en una máquina que se llama pulsosímetro y te miden la saturación, ¿no? Que es este aparatillo. Este aparatillo pues, lo puedes comprar en farmacias, en Amazon. En una farmacia pues, te van a dar una clavada a lo mejor de 60 euros, 70, depende. ¿No? Pero vamos, no es el aparato típico que tiene la gente en su casa. Sí suelen tener termómetros, pero a no ser que tengas una patología respiratoria, muy probablemente no tengas este aparato. Bueno, como os decía, los niveles de saturación de oxígeno en sangre normalmente están entre el 95 y el 100%. O sea, si metemos ahora mismo el dedo en ese aparato, pues seguramente nos haga 100% o por ahí. Por debajo del 95%, técnicamente, pues eso, tienes un problema con el oxígeno. O sea, tienes riesgo de tener alguna patología como EPOC, COVID, etcétera. Y por debajo del 90% se llama hipoxemia. O sea, si vas al hospital por debajo del 90%, y aparte tienes fiebre o tal, pues seguramente te ingrese ahí por probabilidad de tener COVID o una patología grave. Bueno, entonces,
lo que nosotros intentábamos hacer con este sistema que desarrollábamos en el confinamiento es medir si tenías bajo nivel de oxígeno o no, medir eso sin necesidad de un pulsosímetro, porque entre otras cosas en ese momento no podías salir de casa, o sea, no podías ni comprar eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo mides eso? A través de la voz. Pues ya os digo, en vez de montarnos ahí una teoría y hacer nuestra hipótesis que a lo mejor puede salir o no, de que la voz aparece en frecuencias raras cuando tienes COVID y tal, pues simplemente, pues la idea, como os decía antes, surgió de un médico. O sea, entonces en medicina, en el campo clínico, hay un test que se llama el test de Roth, que es un test, en el fondo cuando lo explican es súper tonto, es un test que te permite conocer de una manera aproximada. Se me ha olvidado poner los datos aquí de la precisión y el grado de, eso, de precisión que tiene este test, pero es bastante grande, está en torno al 90 y tantos, ¿no? Es un test bastante tonto, a nivel, bueno, tonto en el sentido de que es muy sencillo de hacer, que en el confinamiento se realizaba en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Galicia, ¿no? Entonces, ya os digo que la idea era implementar este test mediante una aplicación y ya está. O sea, una idea tan sencilla como esta. Entonces, ¿en qué consiste el test de error? Pues simplemente le pides al paciente que inspire profundamente y que cuente deprisa hasta 30. Pues inspiras y lo haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, así hasta 30. Entonces, aunque parece aquí que está bastante poco controlado y que puede haber una variabilidad ahí enorme de respuestas, clínicamente se demuestra que independientemente de tu idioma, de tu edad, del género y tal, eh, lo siguiente es bastante robusto. O sea, tienes que medir dos cosas. ¿Hasta qué número llegas contando y cuántos segundos te lleva a contar? Y puede darse dos situaciones. Si el número máximo al que llegas es 6 o más bajo, o solo puedes contar durante menos de 5 segundos sin respirar, chungo. O sea, el grado de saturación de oxígeno que tienes en sangre es menor que el 90%. Si el número máximo al que llegas es menor que 10, o solo puedes contar durante menos de 7 segundos y no caes en el anterior caso, pues tu grado de saturación en sangre es menor que el 95. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, estás entre 95 o 100. Yo digo que esto parece un poco inverosímil que ante esta prueba pueda medir el nivel de oxígeno en sangre, pero ya os digo que hay artículos científicos y tal que validan esta prueba. Y todo viene, ya os digo, de un médico que a nivel clínico se conocía esta prueba y ahora pues la idea es, ¿podemos implementar esto en una aplicación? ¿Podemos implementar esto? Bueno, pues aparentemente es bastante sencillo, ¿no? Porque dice, bueno, pues tengo que procesar el audio, hacer primero un speech to text, ¿no? Pasar el audio a texto y tal, pero bueno, hay algunas complicaciones que no hacen evidente, ¿no? La implementación de esto. Bueno, antes de meterme ahí en detalles, ¿cuál sería la configuración de una aplicación así? Bueno, pues la idea es que el usuario se grabe mediante una aplicación contando. Claro, esto en un esquemita y tal, pues es fácil de pintar y parece obvio, pero luego en la práctica no es tan obvio, porque el paciente tiene que recibir instrucciones súper claras de qué es lo que tiene que hacer, cuándo le tiene que dar al botón de grabar, cuándo no darle, si tiene que contar todo lo deprisa que pueda o no, ¿vale? O sea, hay gente que interpreta mal a lo mejor la descripción y hace justo lo contrario, ¿no? Me acuerdo de una señora que se liaba a contar 1, 2, 3, claro, así no llegaba a 10, ¿no? Entonces, claro, si implementas una aplicación, lo que es la interacción con el usuario tiene que ser cristalina, ¿no? Entonces, eso, la gestión de los datos, la anonimización, todo eso también es clave en este sistema, aparte de los modelos y la detección de la cuenta esa que haces, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el paciente se graba ahí contando en el móvil, pues cuando termina,
pues la aplicación envía a un servidor central esos datos. Pues esto pues está desplegado en esta aplicación en AWS, ¿no? En el cloud este de Amazon, y tenemos pues eso, pues una serie de funciones lambda y tal ahí pendientes de todos esos envíos. Lo que hace el servidor cuando recibe la información es procesar esos datos y enviar la respuesta pues y el nivel estimado de oxígeno en sangre pues a la aplicación, al usuario. Claro, por debajo luego hay un montón de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, aparte de darle instantáneamente el resultado al usuario y dejarle tranquilo o decirle, oye, que cuidado que según la aplicación tienes el nivel bajo, vete al médico, ¿no? Aparte de dar esto, internamente puedes hacer una serie de cosas interesantes también, como es ir recogiendo esos datos, ese histórico de datos, pues por ejemplo, pues para ver si el paciente evoluciona mejor o evoluciona peor, etcétera, porque como os decía antes, también es interesante aplicar este tipo de test a otras patologías, por ejemplo, EPOC. Entonces, si vas recogiendo también el histórico del paciente, puedes hacer un análisis de la evolución, ver si empeora o se mantiene, etcétera, ¿no? Bueno, eh, primer ingrediente que tienes que implementar, el speech to text, ¿no? El speech to text es cómo pasas del audio a texto. Pues claro, si implementas el test de Roth, pues tienes que chequear las condiciones. Estas condiciones solo las puedes chequear, uno, si sabes qué números ha dicho el usuario, y segundo, si sabes el timing, el tiempo en el que han sido pronunciadas por el usuario, ¿no? Y cuando tienes esos datos, pues ya haces tu análisis. Entonces, eso técnicamente se hace mediante herramientas llamadas speech to text. O sea, coges el audio, la voz grabada en audio, ¿no? Y le pasas una herramienta que te saque el texto, ¿no? Bueno, entonces, claro, en ese momento nos liamos a buscar ahí técnicas para hacer esto. Primero te vas a las técnicas open source, ¿no? Entonces, la librería más famosa a nivel académico y, bueno, a nivel luego de precisión y tal, para hacer speech to text es Caldi. Caldi es una herramienta que ya tiene años, que está escrita en C++ y que es open source completamente, es gratuita. ¿Qué ocurre? Que hay un problema que es que te descargas la herramienta pero sin los modelos entrenados, o sea, los tienes que entrenar tú. Entonces, punto uno, tienes que recopilar un dataset de audios. Punto dos, te tienes que empollar el manual, las técnicas que hay por debajo para entrenarlas bien. Claro, entrenar este dataset, un dataset para hacer un speech to text, es un infierno. ¿Por qué? Porque, claro, imaginaos el problema. O sea, es que tienes que detectar, tienes que hacer el speech to text de personas que pueden venir, aunque lo restringas a España, pueden venir los audios de Canarias, de Baleares, de Galicia, de Cataluña. eh, y cada una de esas personas va a tener un acento diferente, va a tener una forma de hablar diferente. Pueden ser mayores, más pequeños, ancianos, pueden tener patologías, unos pueden tener la voz ronca, otros afónicos. O sea, es horrible. O sea, tener un dataset así requiere que registres millones y millones y millones de audios, ¿vale? Entonces, no hay caso por aquí, ¿vale? Caldi, además conozco grupos que utilizan esta herramienta, que lo usan para hacer biometría y detectar, por ejemplo, pues si una persona en una grabación es la misma que en otra, pues para luego hacer peritaje en juicios y tal. Bueno, esa gente ha necesitado un año o dos para llegar a un modelo más o menos robusto de speech to text con Caldi, ¿vale? O sea que esta opción no era opción. Segunda opción que encontramos, bueno, pues hay una herramienta que se llama Sphinx de CMU, ¿no? Y bueno, esta herramienta sí que te permitía descargar modelos y tal, pero bueno, no eran muy precisos. Y además, en cuanto había un modelo ahí para español, pero en cuanto metieras a alguien con un ligero acento, tal, nada. O sea, es que ni los números los detectaba bien. Se puede reentrenar con tus datos, pero claro, tienes que recopilar datos, lo mismo, de personas contando en diferentes zonas, etcétera. Bueno, es otro desastre de intentar meterse por aquí.
nosotros hicimos pruebas y tal con los modelos preentrenados que te podías descargar y nada, o sea, había audios que es que no daba ni una en la detección de los números. Bueno, opción B, te vas a APIs de terceros, ¿vale? Es decir, pagas a un tercero para que te haga el speech to text. Entonces, bueno, aquí las opciones son las típicas, pues AWS, Google, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, el speech to text de Google funciona pues más o menos decentemente. O sea, hicimos nuestras pruebas ahí con diferentes audios y tal, y bueno, pues eso sí, el audio tenía que estar más o menos limpio. Bueno, pues antes de utilizar la API de Google, pues tienes que filtrar el ruido, intentar normalizar el volumen, etcétera. Y bueno, luego también tienes que ver si te casa el pricing, ¿no? de esta API. Bueno, pues este tipo de API, pues te, te factura pues por minutos o por franjas de 15 segundos, ¿no? Entonces, bueno, pues si te vas ahí a la página web, ¿no? Del Speech to Text de Google, pues bueno, pues hacer tus cuentas y tal. Claro, nuestras cuentas, ¿cuáles eran? Pues una persona grabándose contando de 1 a 30, pues va a tardar pues entre 10 segundos, 30 segundos más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a consumir 2 franjas de este estilo en Google, ¿no? Pues te haces tus cuentas y miras a ver si te casa, ¿no? con, el, con el precio, ¿no? Al que vas a facturar tu servicio, ¿no? Bueno, esta API de Google tiene algo muy interesante, que es que además de detectarte el idioma automáticamente, tiene decenas de idiomas que incluyen español, inglés, catalán, vasco, gallego, ¿vale? O sea que si quieres generalizar la API y para que valga también para inglés y otros idiomas, pues es muy fácil con esta herramienta. Y eso mola porque, como decía antes, el test de ROZ es algo muy, muy general. O sea, el paper en el que se propuso ese test y se validó clínicamente, pues estudió ese test en diferentes idiomas y parece que funcionaba igual de bien. O sea, que bueno, o sea, está a huevo, ¿no? Que Google en el Speech to Text te permita utilizar diferentes idiomas también. ¿Cuál es la salida de la API de Google cuando le pides que analice un audio? Pues es esta, por ejemplo, ¿no? Aquí, o sea, le estamos metiendo un audio. Bueno, esto es un ejemplo de esta página. Se le está metiendo un audio que dice for score and 20, ¿no? Y la salida que te da la API de Google es decirte, mira, del segundo 1.3 al 1.4, esa persona ha dicho for, con una confianza de esto, ¿no? O sea, en todo este análisis tiene una confianza del 97%. Del segundo 1.4 al 1.6 te dice score. Del 1.6 al 1.6, and. Del 1.6 al 1.9, 20, ¿no? O sea, como que te va dando las palabras y los timings. Y eso es justo lo que nosotros queremos para el test de ROS, ¿no? Porque estamos ahí analizando hasta dónde cuenta y además el timing de esa cuenta. ¿Cuál es uno de los problemas de esta herramienta? Que claro, si nos vamos a nuestro test de ROT, vamos a la definición de test de ROT, no solamente es la cuenta que hagas y lo que tardes, sino si respiras o no. Y ninguna de las APIs estas de terceros detecta respiros. De hecho, cuando haces una prueba y metes un audio de alguien respirando, como que lo cuenta como asociado a la palabra que acaba de decir. O sea, si tú dices 2 y respiras, a nivel de este análisis que te hace la API, te dice como que 2 es más largo de lo que realmente es, ¿no? Porque está incluyendo el respiro en 2. O sea, estas APIs, por lo menos a día de hoy, no están detectando eso, ¿vale? La API de Amazon, pues pasa lo mismo. La API de Amazon, pues tiene también un pricing pues del mismo estilo, por tiempo y tal. Pero además es que los idiomas son más reducidos, ¿vale? Pues no está, por ejemplo, el catalán, gallego, vasco. Y otra cosa es eso mismo, ¿no? Que te dan una salida parecida a la que te da Google, pero igual los respiros se lo tragan.
Entonces, la parte de detectar las palabras y el timing, pues la tendríamos cubiertas por estas APIs, pero la de los respiros no. Otra opción, pues Azure, que pasa igual, o una compañía que encontramos, nos recomendó un contacto, Speechmatics. Esta es una compañía en Cambridge que está dedicada íntegramente al speech to text. Aquí esto es text, ¿no? Es el autocorrector. Entonces, los modelos son muy robustos, o sea, hicimos pruebas y tal, y, por ejemplo, pues en los modelos estos de Google, pues si llega alguien canario con el acento muy cerrado, pues hay algunas palabras que no lo pilla bien la API de Google o la de AWS. Sin embargo, este speech to text de esta compañía sí que lo pillaba muy bien. Eso es curioso porque, pues eso, canario, el vasco, el catalán y tal, lo pilla muy bien los modelos estos de Speechmatics. El pricing no es público, tienes que contactar con ellos y bueno, pues nada. Al final, ¿cuál decidimos usar? Pues creo recordar, ahora mismo no me acuerdo si estamos usando en producción la de Google o la de Amazon. Ahora mismo no me acuerdo, pero es una de las dos. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, hemos resuelto el problema de las cuentas, los números y tal, el timing, pero no la de los respiros. Aún así, pues hay que añadirle una capa para validar, claro, porque estamos hablando de una aplicación que le va a decir a alguien, le va a sugerir que vaya al hospital o no. Entonces, tienes que estar muy seguro eh, de que el audio se ciña un poco a lo que le has pedido. A ver si es que esa persona no se ha dado cuenta y le ha dado el botón de grabar y está grabando la tele, ¿no? O está grabando, entonces, o ruido de fondo. Y claro, es una situación no controlada donde, pues, el test de error, pues, a saber lo que dice, ¿no? Entonces, aparte de detectar los números, los timings, pues tienes que meter una validación que chequee si realmente esa persona ha contado, ¿no? Pues, o sea, entonces, es un detalle que parece tonto y tal, pues el típico detalle tonto que luego te dejas. Y si es así en producción, pues puede pasar cualquier cosa. Le vas a mandar al hospital a gente que a lo mejor no se ha dado cuenta y está grabando ahí. Le da el botón de grabar y está grabando ahí el ruido de fondo de la habitación. Bueno, vale, entonces, a nivel de APIs, ya os digo, decidimos usar como speech to text una API de tercero, pero ahora nos queda el problema de los respiros. Entonces, tuvimos que desarrollar una herramienta, un modelo que te diga que detecte los respiros, que es clave para el test de error. Entonces, claro, ¿qué haces cuando tienes un problema de este estilo? Pues recopilar datos, ¿no? O sea, ¿y cuáles van a ser tus datos? Pues gente contando. Pues si yo quiero aplicarlo a gente contando el modelo, pues tengo que pedir o tengo que conseguir audios de gente contando, ¿no? Entonces lanzamos una campaña por redes sociales y tal para que la gente se grabara contando y que nos diera permiso a hacer esos datos y tal. ¿Y ahora qué haces con esos audios? Pues tienes que etiquetarlos. O sea, para que luego puedas usar un modelo que te diga, pues aquí hay respiro, no hay respiro, pues tienes que marcar en esos audios donde hay respiro para que el modelo aprenda, ¿no? Y eso es una de las cosas que típicamente nos explican o cuando haces un taller o un curso sobre esto, pero que es fundamental. Normalmente te dan el dataset ya etiquetado, pero claro, la práctica te lo tienes que construir tú. Entonces, una herramienta muy curiosa para hacer esto es Label Studio, que es una herramienta open source. Entonces, esta herramienta te permite etiquetar imágenes, textos, audios, series y programas multidominio. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer en ese momento? Pues bueno, aquí tenéis un audio de una persona, estaba grabado en estéreo, entonces por eso pues, aquí es el audio del canal izquierdo, del derecho, y esa persona pues estaba contando y en algunos momentos pues respiraba, ¿vale? Bueno, entonces aquí veis que marcamos con diferentes códigos de color, bueno, aquí este verde es cuando llegó al 7 o cuando dijo 10 o cuando terminó, llegó al 30 o cuando empezó, dijo el 1. Esta persona, por ejemplo, no respiraba. Aquí, veis que no hay ningún bloquecito azul. Entonces, si respira en algún momento, puede respirar una vez o varias veces, antes de contar, después, esta persona en concreto no respiraba. Pues lo que veis que hacíamos era etiquetar, ¿no?, las diferentes zonas del audio. Esto es una aplicación, ya os digo, que
es open source y es muy fácil de usar. O sea, esto te permite cosas como darle a play para escuchar tú el audio. Entonces, según le das a play, pues esto va corriendo el cursor, vas viendo en qué punto del audio se está reproduciendo. O puedes reproducir el audio a mucha menor velocidad, escucharlo más lentamente, para tú marcar aquí sobre la gráfica dónde empieza a respirar y dónde termina de respirar. O sea, entonces, ¿cuál es la salida, no? Lo que conseguimos por cada audio, pues eso, los timings dentro de ese audio, donde ha dicho cada uno de los números, un poco para chequeo nuestro, porque eso ya lo tenemos con el speech to text, y si respira, de dónde a dónde respira y cuáles son los sitios a los que respira. Entonces, todo esto hay que currárselo, claro, a mano. Es un etiquetado que lo tiene que hacer el humano. Y en nuestro caso creo que llegamos a etiquetar miles de audios. Entonces, claro, tiene que haber ahí alguien todo el rato ahí con esta herramienta etiquetando. Bueno, veis que también recogíamos otros datos, por ejemplo, pues el idioma o la edad de la persona, etcétera, pues para posteriores análisis si nos venía bien. Bueno, y aquí tenéis pues el zoom de otra persona y esta persona tampoco está respirando en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, digamos que había un montón de audios con respiros por ahí en medio. Pues una vez que tienes el dataset etiquetado, ya puedes entrenar un modelo pues para que te detecte si hay respiros o no. Como sabéis, los modelos neuronales, los modelos ENIA, pues los entrenas con ejemplos. Entonces, bueno, pues nosotros entonces teníamos ejemplos de audios con respiro o sin respiro. Vale, ¿cómo trabajas luego con el audio? Bueno, pues esto es una señal cruda, una señal de audio cruda. Normalmente no trabajas con eso a nivel de deep learning. Bueno, en una señal cruda puedes llegar a tener 44.000 y pico muestras por segundo. Lo que haces cuando trabajas con audio es hacer una transformación de la señal que se llama coeficientes de Mel, que es como una especie de espectrograma, ¿no? O sea, todo lo que tenéis abajo es el tiempo y esto es el componente en frecuencia. Por ejemplo, las S o los respiros suelen tener componentes de frecuencia altos. Pues, y las zonas ahí, o sea, esto seguramente sea una S o un respiro. Y las zonas sin muy alto componente de frecuencia, pues suelen ser vocales, ¿no? Bueno, entonces, esto es con lo que la máquina realmente trabaja. No nuestro sistema en particular, sino cuando haces análisis de voz en general, pues sueles usar este tipo de transformación. Vale, y una vez que haces esa transformación, pues ya es cuando entrenas tu red. ¿Vale? Entonces, ¿cómo entrenamos la red? Pues con fragmentos chiquititos del audio. Creo recordar ahora mismo, no sé si era una décima segundo, 2 décimas, dividíamos cada audio en trocitos pequeñitos y le decíamos a la red, mira, aquí hay respiro o aquí no hay respiro, ¿no? Le poníamos esos cachitos como ejemplo. Entonces la red neuronal aprendía a etiquetar cada cachito de audio con el respiro o no respiro. ¿Vale? Usábamos una red ahí convolucional por debajo para aprender eso, ¿no? Con lo cual, teníamos ya los dos ingredientes. Por un lado, el speech to text, que nos permitía sacar qué números estaba diciendo el usuario, los timings, y por otra parte, pues tenemos este detector de respiros. Os digo que estuvimos buscando bastante y no había ningún sistema open source de detección de respiros, por eso nos tuvimos que construir esto. En una aplicación práctica, pues si tienes ya algo construido open source que puedes utilizar, lo utilizas. En este caso no, sí que había sistemas patentados, pues por ejemplo para detectar respiros en cantantes, en estudios de grabación, pues para los respiros eliminarlos directamente de la grabación y tal. Sí que había alguna cosa patentada, pero no disponible para usar públicamente, así que por eso tuvimos que montarnos este sistema. Y finalmente, pues eso, pues una vez que llegas aquí, pues ya el entrenamiento pues es lo más fácil de todo, ¿no? Lo más difícil es extraer los datos, limpiarlos, enfocar el problema, etcétera. Y nada, pues eso es un poco lo que os quería comentar. El sistema lo tenemos actualmente en producción, pues lo está usando una compañía de seguros pues como servicio a sus clientes. Entonces, pues la compañía de seguros pues lanzó pues una campaña de publicidad sobre sus clientes para que lo utilizaran y
y bueno, pues con la idea de, pues eso, de anticiparse a algo que se pueda estar desarrollando en el paciente, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones parece ser que están bastante de moda ahora mismo a nivel de las compañías de seguro, ¿no? Todo lo que sea anticiparse a que el cliente se ponga realmente enfermo, pues les parece muy bien a las compañías de seguros. Y bueno, le parece muy bien a las compañías de seguros y a los pacientes y a todo el mundo, ¿no? En el fondo es una especie de win-win, ¿no? Este tipo de aplicaciones. Bueno, y nada más. Esto es un poco lo que os quería contar. Veo que me enrolla mucho más de lo que, lo que había pensado. Lo siento, pero bueno, disculpadme, me acabo de dar cuenta ahora. Manuel, no te preocupes porque a mí me ha parecido súper interesante. Voy a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en el chat, pero mientras tanto yo te voy a hacer dos preguntas. Una es que si me imagino que durante el COVID hubo muchas propuestas, muchas ideas que pudieron llegar, ¿por qué especialmente esta te llamó la atención? Sí, o sea, claro, en el hackathon lo que se buscaba era aplicaciones que fueran, que tuvieran impacto a corto plazo. Claro, ahí había un problema a nivel de salud y tal, y se buscaban pues cosas que pudieran tener un impacto positivo a corto plazo. Entonces, esta idea pues es muy fácil de que la gente entienda lo que intentamos hacer. Simplemente una cosa que ya se utiliza a nivel clínico, pues en otras comunidades, pues implementarlo para que fuera automático. Claro, nosotros Ujú. pensábamos en el hackathon que bueno, que esto, si aparte de ganarlo o no, pues nos interesaba que luego alguien lo utilizara y tal, y nos llevamos ahí una sorpresa con que luego fue realmente difícil. Nosotros teníamos pensado pues ofrecérselo a la Comunidad de Madrid o al Estado, tal, que lo metieran en las aplicaciones que estaban lanzando en ese momento y tal. Y nada, no hubo forma, no, al final ese no fue el camino. Aunque la Comunidad de Madrid luego nos proporcionó ayudas, mentores y tal, y nos apoyó dándonos contactos y tal, porque ya os digo que la idea de la Comunidad de Madrid era lanzar proyectos que tuvieran impacto a corto plazo y ayudarle. Realmente la única forma de sacar esto adelante fue a través de una entidad privada, así que bueno. y eso hablando de una idea que era muy fácil de explicar y parecía que muy obvia, pero luego pues hubo otros ganadores, pues me acuerdo que gente que hablaba de sistemas para purificar el aire, ¿no? Eliminar los Sí. virus en hospitales. Y bueno, nuestra idea yo creo que caló más por eso, porque era como muy, muy fácil de entender y parecía que podía tener impacto a corto plazo. Ujú. Y ahora, a posteriori, me dices que estaba utilizándose por un seguro a nivel privado, pero a otros países habéis, igual que has mostrado el caso de Cambridge, de otras universidades que también hayan hecho algo parecido utilizando el mismo test de Roth, porque es algo muy concreto. Pues es que es muy... sí, yo me lo he preguntado eso varias veces, hemos hecho búsquedas y tal, y no. Yo No. creo que no somos, no tenemos conocimiento, y eso que hemos buscado y tal varias veces. No sé, vamos, la gente fue por caminos un poco más de, bueno, pues voy a asumir que es la tos, no sé qué, y claro, hablaban de hipótesis que no habían sido evaluadas hasta ese momento, con lo cual tenían dos problemas. A lo mejor la hipótesis no era correcta y tenían que recuperar todos los datos y todo eso y tal, y por otra parte construir el modelo. Entonces, lo nuestro era como mucho más fácil decir, bueno, es que ya existe esto en medicina, pues bueno, pues vamos a implementarlo. Entonces, Ujú. bueno, yo os digo que es un poco curioso. Yo también me he preguntado muchas veces, pues esto que parece tan obvio, pues lo habrá hecho alguien. Pues no, pues parece que no, que no. Y luego la que se me ha ocurrido ahora es que, claro, dices que a nivel sanitario público no ha habido mucha respuesta. ¿Os habéis planteado lanzarla al consumidor final para que sea una aplicación que se pueda descargar, que tengamos? Lo que pasa que es que eso también nos lo planteamos, pero es que
para que eso lo pueda utilizar cualquiera, tienes que tener unos servidores detrás, una infraestructura de speech to text, y eso luego tiene un coste. O sea, aunque parece que el speech to text, los números que os he enseñado antes eran muy bajos, si lo multiplicáis por centenares de miles de personas que están usando eso, el coste se te puede elevar bastante. O sea que, y dejarlo que lo use cualquiera, lo descargue y tal, claro, lo va a terminar usando 4 gatos, si eso no se lo pones fácil. No, o sea que nada, eso también le dimos vueltas y tal, porque ya te digo que nuestra primera idea es decir, joder, pues vamos a contribuir con algo así que sea gratis y tal, porque ahora hay que parar esto. Nada, no, eso no No, fue posible. es Y ya, complicado, y ya te digo que incluso. luego el tema de las comunidades, el Estado y tal, que dices, joder, pues no sé, acabo de ganar este hackathon, pues lo mismo la Comunidad de Madrid, otra comunidad ahí puede meter esto directamente en sus aplicaciones y ya está. Aunque no nos dé nada, pues ya está, no sé. Pues por eso lo hemos hecho, para ayudar. Pues no, eso también fue realmente complicado, porque como sabéis, luego hubo un montón de líos ahí entre cada comunidad fue a su bola, luego te ponían problemas, que si los datos no sé qué, tal, nada, no hubo forma tampoco. Y, y alguno también de los puntos podría ser porque en ningún momento has hablado que esto fuera medical devices, porque esto es preventivo. Entiendo que no teníais que tener ninguna certificación de la Unión Europea, es simplemente preventivo y siempre tendríais todos los disclaimers que dicen Claro, esto no es. claro, es que tienes que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo he simplificado mucho ahí la descripción, pero claro, tienes que meter disclaimers, decirle al usuario, esto realmente no es algo médico, es como una sugerencia que te doy yo, o sea, un indicio, así que tú verás luego qué haces con esta información, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. Aún así, sí que nos planteamos, lo que pasa es que aún no está esa parte desarrollada, a hacer análisis clínicos y sacarnos ahí ese tipo de certificados. Sí que lo estuvimos investigando y sí que es posible. Pero tienes que tener ahí, pues eso, dedicar recursos y un tiempo pues, para ponerlo a prueba ahí en la clínica. Ujú. No, no, sí. La verdad que si ya coges la opción de diagnóstico, el camino de certificaciones, registros, Unión Europea, ya se alarga. Sí. No, pero Pues vamos, que estuvimos investigando y ya te digo que tuvimos mentores y contactos y ayudas que nos proporcionó a nivel de ayuda de, pues eso, de conocimiento, de qué tendríamos que hacer si se patentara, no se patentara, si se va por aquí y por allá. Eso sí que recibimos bastante ayuda y sí que parecía que podíamos sacarnos una certificación a nivel de dispositivo médico, pero claro, con todos los estudios previos y todo eso. Pero sí, pero vamos, no lo hemos hecho, pero sí que hay abiertas a vía. vale, pues mira, voy a dar paso a Felipe, Ujú. que le voy para que también él te haga directamente la pregunta. Vale, muy bien. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Nada, muy bien. Ante todo, pues muchas gracias. Nada, me ha parecido muy interesante y sobre todo lo del test de Ruf, que la verdad es que no lo conocía. Y nada, bueno, la pregunta iba relacionada sobre Speech to Text. Es que había una cosa que no he llegado a entender. Ajá. O sea, has comentado que, bueno, con eso consigues pues detectar lo que está diciendo la persona en el tiempo que lo está diciendo, pero luego hay que Ajá. asegurarse de que lo cuente. Entonces, claro, lo que yo me preguntaba es, si realmente no está diciendo nada, al final el speed to test no te va a devolver ninguna palabra. Claro, por eso es la comprobación o sea, quiero decir que antes de lanzar todos estos ifs y la programación de ver si el test de error se cumple o no se cumple, pues te tienes que asegurar que esa persona ha contado. Porque si te vas a la definición del test de error y lo tienes implementado ahí con código y tal, pues claro, sí, depende de cómo lo hayas implementado estas preguntas a nivel de código, pero a lo mejor si esa persona no ha llegado a contar nada, pues a lo mejor
si implementas esto en código, te dice que la saturación es menor que el 90%, porque es que no ha llegado ni a 1. Entonces, Vale, vale. antes de lanzar ese código, esa parte de la programación, pues te aseguras de que esa persona esté contando. Entonces, es Vale. lo que tú dices, te fijas ahí en los datos del speech to text y si, bueno, lo primero es detectar el 1. Algunas veces las personas decían tan rápido el 1 que no se detectaba, que lo primero era el 2. Entonces, realmente lo que detectamos es el 1 o el 2 en la cuenta. Y si no hay el 1 o el 2, nada, le decimos a la persona que vuelva a grabarse, que no se ha grabado bien. Vale, vale. Vale. Pues nada, solo eso. También como curiosidad, yo me compré un cacharrito de estos de oxígeno. Y bueno, o sea, a lo mejor es de formación de ingeniero. Mi forma de probarlo fue aguantar la respiración durante 1 minuto. Entonces ves como poco a poco va bajando la saturación de oxígeno. Ajá. Entonces dije, bueno, vale, funciona. Sí, sí, lo que pasa que, claro, al final, aunque sean baratos y tal, es que hay mucha gente todo gente mayor y tal, pues que no sé, vamos, yo de hecho no tengo uno en casa. Y bueno, pues es un poco, ahora sí que nos suena un poco más a todos con esto del COVID y tal, pero hace 2 años es que casi nadie sabía lo que era eso. Entonces, bueno, las cosas van cambiando de contexto, ¿no? Pero ahora la idea es esto mismo, que desarrollamos con el COVID y tal, pues extenderlo a otras enfermedades. Y sobre todo, lo chulo es darle también información al usuario de cómo va evolucionando, ¿no? Pues si está estable o cuidado que es que vas bajando, que el nivel de oxígeno en sangre te veo que de las 2 semanas aquí te va bajando, ¿no? Eso es muy interesante también para, pues eso, analizar evolución de enfermedades crónicas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Pues mira, Manuel, no tenemos más preguntas. Te agradezco muchísimo el tiempo que has empleado con nosotros, sobre todo después de la clase, y que sé que no está siendo nada fácil estos momentos a nivel familiar, así que mil gracias por tu profesionalidad, por estar aquí con nosotros y por la grabación de esta conferencia, que seguro que la va a ver muchísima gente. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Ruth, por invitarme. Encantado. O sea, que yo, como veis, es que estoy tan encantado que se me va la olla y al final tardo el doble de lo que... Sí, es que a ti te encanta. Bueno, y la siguiente que tenemos montada, que lo sepas, es en Cullera, a nivel físico, en abril. Así que si te guay. quieres ir a Valencia, ya sabes dónde tienes una paella. Muy bien. Totalmente Fenomenal. invitado. Muchas gracias. Venga, pues un abrazo muy fuerte y feliz noche a todos. Mil gracias. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, chao. Hasta luego.